Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, para todas las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. El Señor les bendiga. El pastor y profeta Joel Berrones Arroyo envía bendición a todos aquellos que andan buscando diligentemente la presencia del Eterno. No son perfectos, pero se esfuerzan por buscar agradarle al Eterno. Bien, vámonos directamente a la Torá. Primero, le voy a hacer una sugerencia, de favor, si no está suscrito, suscríbase al canal, dele clic ahí en la campanita también para que a tiempo le lleguen a ustedes las notificaciones. Y compártalo a todos sus conocidos, amigos, familiares, etcétera. Compártalo para que usted sea de bendición, de verajá a otras personas, de bendición. Entonces, y sea usted un protagonista poderoso en el reino de los cielos y en la salvación de las almas y en la elevación espiritual de todos aquellos que buscan el rostro del Eterno. Bueno, vámonos directamente a la Torá, a la palabra, con otra poderosa enseñanza de edificación y de elevación espiritual. Entonces, vamos a ver aquí cómo es que entró el pecado al mundo, cómo se formó el pecado, cómo pasó a los hombres y cómo se manifiesta en la vida de los hombres y trae las consecuencias de ruina, pobreza, enfermedad, destrucción, disensión, divisiones, destrucción de hogares, de familias, etcétera. Entonces vamos a ver la causa y vamos a ver la salida, la solución. Bien, entonces todos queremos ser libres de la maldición del pecado y de la ley. No hay uno que me diga que no. Entonces todos queremos ser libres y el Señor en su palabra, Yahweh, nos da su Torah, nos da su palabra para darnos la salida, la solución a estas ataduras y cadenas de maldición. Entonces vámonos directamente a la Torah. Mire, vamos a ver dónde comenzó todo esto del pecado, del pecado, porque el pecado es el que trae la maldición. Vamos a ver dónde empezó todo esto. Y vámonos directamente al libro de Ezequiel. Voy rápido. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, vamos a ver unos versículos para ver nada más la raíz del pecado, dónde nació el pecado. Dice la palabra en el libro de Ezequiel 28, versículo 16. Voy a cortar la historia y la lectura, ya la leen en su casa, todo leen el capítulo 28, pero voy al versículo 16 para irnos directos al grano. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Elohim, de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, el 18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí está hablando del enemigo de todas las almas, está hablando de Satanás, de este ser espiritual creado por Yahweh con tanta hermosura, fue creado con tanta sabiduría, el sello de la perfección, y era acabado de hermosura. Pero entonces se enalteció su corazón, vino orgullo a él, era un ángel de Yahweh, pero al venir todas estas cosas, orgullo, altivez, soberbia, envidia del Señor, quería estar en el trono de Yahweh, usurpar el trono, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí es donde empezó el pecado. Con Satanás empezó el pecado. Él fue el primero que se rebeló contra el Eterno. Dice aquí: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Se llenó de iniquidad. Dice: y pecaste. Entonces todo empezó ahí. Primero se empieza con iniquidad, que son pensamientos malos, inicuos, y después peca la persona, es decir, cometiendo el hecho, el acto
lo manifiesta, lo lleva a cabo, ¿sí? Entonces, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, pecó. Por lo cual, dice, yo te eché del santo monte de Yahweh. Él era un querubín, era un ángel, que era el primero de los ángeles, de los seres espirituales que tenía ahí Yahweh. Era uno de los principales príncipes que tenía Yahweh para adorarlo, alabarlo, exaltarlo, servirle, y lo creó Yahweh con tanta esplendidez, con tanta hermosura, con tanta perfección, con tanta sabiduría. Pero todo eso disminuyó gradualmente, grandemente. ¿Por qué? Porque el pecado hace que lo hermoso se ponga feo, que la perfección se convierta en defecto, en imperfección, y que la sabiduría sea una sabiduría torcida y corrompida y no de lo alto. Eso fue lo que le pasó al enemigo. Entonces, fue echado él, ya vimos que fue echado por Yahweh, porque la maldad, dice la palabra, no puede estar cerca de él, el pecado no puede estar cerca de Yahweh. Lo botó, lo echó, dice la palabra que Yeshua dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, del cielo a la tierra. Fue echado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este ser? Ahí comenzó el pecado. Él es la causa del pecado. Él es donde se sembró la primera semilla de pecado en él. Él mismo tuvo iniquidad, tuvo envidia, tuvo celos, tuvo orgullo, altivez, enalteció el corazón, quiso ponerse en lugar de Elohim. No quiso ser un ser creado y servirle a Yahweh, sino que él quería tener la preeminencia y que todos le sirvieran y lo adoraran a él. Entonces, contrataciones quiere decir, por la multitud de tus contrataciones, quiere decir que él anduvo complotando, haciendo un complot con demás ángeles, algunos ángeles que perdieron su razón también porque le hicieron caso y se fueron con él, pero fue la menor parte, fue la tercera parte. Entonces, todos ellos fueron echados, ¿sí? Satanás juntamente con todas sus huestes. Y lo que pasó fue que después, conocemos la historia, en la tierra, Yahweh creó un ser humano, y Satanás estaba ahí viendo todo lo que hacía Yahweh, se puso celoso del ser humano, tentó al ser humano, porque la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás es un tentador, él es el tentador, él es el que provoca a los seres humanos a pecar, él es el que provoca a los seres humanos a delinquir, a cometer delitos, y la misma humanidad del ser humano al ser caído, es decir, al hacerle caso al diablo, pecó, y ahí dice la palabra que entró la maldad. Entonces, el pecado comenzó en Satanás, ¿sí? Y de ahí ese germen maldito, maligno de pecado, de iniquidad, de perversión, se inoculó de parte de la serpiente al hombre, lo inoculó al darle la mordida, por así decir, al inyectarle el veneno, y pasó al hombre. El hombre pecó, cayó en la trampa, en las redes del enemigo, pecó, y de ahí en adelante dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. ¿Por qué todos pecaron? Yo no hice nada, puede decir uno, el que lo hizo fue Adán. Es que nosotros estábamos en Adán. Adán es el padre de la raza humana, ¿sí? De la humanidad. Adán quiere decir humanidad, raza humana. Entonces, veníamos, por así decir, en los genes de Adán. De ahí venimos, ¿sí? Y entonces el enemigo, ¡fum!, inoculó su veneno. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ya vimos dónde está la raíz del asunto. Y queda demostrado a través de toda la palabra. Ahorita vamos a ver cómo, cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra después, más adelante,
para cortar la historia no me voy a ir voy a dar unos versículos, pero no todos, porque si no sería muy largo el asunto. Entonces nada más les voy a decir, en el libro de Génesis dice y creó, dice que Adán dio hijos a su imagen y semejanza, ¿sí? Es decir, a la imagen y semejanza de Adán. Ya no eran hijos que venían directamente de Yahweh, como fue creado Adán, como fue creada Eva. No, ahora iban a salir de Adán. Y sin embargo, ahora Adán pecó, dice, y tuvo hijos a su semejanza, a su misma imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que nacieron de Adán, que venía ya con el veneno de la serpiente, con el germen del pecado, para que me entienda, de la iniquidad, de la rebelión. Entonces, la muerte pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecamos. Vamos a ver ahorita todo eso, pero primero quiero decirles, ya les dije, la raíz, el asunto, el problema nació en Satanás, en ese ángel que se rebeló contra el Eterno porque fue lleno de iniquidad y pecó. Entonces, como ya su mente estaba muy pervertida, maliciosa, el pecado es eso, la iniquidad, entonces él ya no pensaba nada bueno, todo lo malo. Entonces vio al hombre, tuvo envidia de la creación, que el hombre era la corona de la creación, lo creó Yahweh con una grandeza enorme. Se puso celoso el diablo y dijo, ¿cómo le voy a hacer para que caigan estos? Y entonces convenció a la mujer con su lengua viperina, con su lengua engañosa, con su lengua tentadora, y la mujer cayó en el garlito, en el engaño, en la trampa, en el embuste, en la mentira, comió del fruto, lo dio a su esposo Adán, y entonces ahí se le conoce como la caída de Adán y Eva. Ajá. ¿Por qué la caída? Porque ellos estaban en eminencia, preeminencia, eran los gobernadores, los gobernantes de la tierra, del mundo. Entonces ahí cayeron. El pecado Satanás sabía que al pecar ellos iban a ser también destituidos de la gloria, como Satanás fue destituido de la gloria donde estaba, echado fuera, así dijo, si ellos pecan también, va a ser lo mismo Yahweh, y así fue. ¿Y qué fue lo que pasó después? Pues esta maldad pasó, este pecado. Entonces estamos hablando de la maldición del pecado y de la ley. De eso nos queremos librar. Eso viene ahí, en nuestros genes de Adán. Ajá, de ahí venimos. Y hay una maldición por ese pecado y por los pecados que nosotros personalmente cometemos. Y entonces la ley se ejecuta, la ley, o sea, la Torah, la palabra del Señor, las leyes que puso, las normas, los estatutos, los decretos que Yahweh puso para que no se transgredan. Entonces, el hombre está caído, el hombre ya no haya qué hacer ni cómo salir de ahí. ¿Por qué? Porque está atrapado con las cuerdas de pecado, dice la palabra. Hay cuerdas, lazos, ataduras, ligaduras de pecado, que a su vez las consecuencias es la maldición por ese pecado. Y ese pecado trae muerte, muerte espiritual, muerte económica, muerte física, muerte material, muerte del trabajo, muerte laboral, muerte familiar, etc. Entonces, y vamos a ver cómo el Señor confirma, que desde que nacemos venimos con ese pecado de Adán y Eva, es decir, con esa manifestación del veneno, del germen de la serpiente ahí. Esa, vamos a llamarle como se le conoce en la Torah, la mala naturaleza. Fíjese lo que dice el libro de Salmos. En el Salmo 51, el Salmo 51, fíjese usted lo que dice el Salmo 51, y el versículo 5, escuche usted esta palabra tremenda, está escrito en los Salmos para que nosotros aprendamos. Ya vimos de dónde es la causa del pecado, ahora vamos a ver cómo realmente venimos con ese pecado que fue inoculado por la serpiente
a Adán. O sea, traemos esa inclinación al mal, se le conoce también, o Yetzer Hará en hebreo, la inclinación al mal. Siempre deseamos hacer lo malo, el ser humano. ¿Por qué? Porque está ahí ese germen de pecado. Dice el versículo 5 en el Salmo 51. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Escuche lo que dice la Torá, la palabra. He aquí, en pecado he sido formado. Ajá. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Escuchen. Ahora alguien puede pensar, es que la mamá de David era muy pecadora. Pues eso sí no lo sabemos. Pero aunque no haya sido pecadora, como quiera está hablando aquí que esa maldad había sido transmitida de Adán a sus descendientes, a la raza humana. De eso es lo que está hablando la palabra. Está diciendo, miren, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así sea la persona más justa que usted pueda encontrar, más santa que usted pueda encontrar, ahí trae el germen adentro de la naturaleza mala. ¿Ok? Fue concebido en maldad. ¿Por qué? Porque eso pasó generacionalmente a través de Adán y toda la descendencia de la raza humana. Ahora, ya vimos que dice que en pecado me concibió mi madre. Vamos a confirmar más todo esto. Si nos vamos al Salmo 58, para seguir confirmando todo esto, el Salmo 58, y vemos ahora en el Salmo 58, y el versículo 3 dice así: se apartaron los impíos desde la matriz, desde el útero, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Escuchen lo que dice aquí: veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. ¿Escuchó lo que le dice el Eterno? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Es decir, lógicamente y obviamente no va a hablar mentiras un recién nacido, porque no puede ni hablar. Está diciendo, fue transmitida la naturaleza mala con la que fui concebido, con la que fui formado. ¿Por qué? Porque venía en mi padre y en mi madre Adán y Eva, padre y madre de raza, de humanidad. Entonces el veneno, por eso dice aquí, tienen veneno como veneno de serpiente. Estaba inoculado el veneno, el germen de la iniquidad, la rebelión, la transgresión, la maldad, el pecado, ahí en sus genes, en la herencia genética. En la herencia espiritual también, porque obviamente les fue asignada una energía mala a todos, un espíritu maligno, para desviarlo, es decir, el Yetzer Hará, la mala inclinación. Entonces, fíjese usted cómo nació el pecado, dónde fue el origen del pecado, cómo se transmitió a Adán y Eva,
y cómo Eva tuvo hijos a su imagen y semejanza, es decir, igual con el mismo veneno venían ahí, con la naturaleza humana caída. Ahí veníamos, en Adán, todos los genes, de ahí salimos. Entonces, el Señor nos dice todo esto porque Él nos quiere librar de la maldición del pecado y de la ley, para que sepamos de dónde parte todo. Y nos da la solución. Ahorita vamos a ver al final la solución. No se la pierda porque usted va a ser libre de esa maldición y usted va a empezar a elevarse, a levantarse. Va a empezar el Señor a abrirle los caminos y a bendecirle. Si usted está enfermo, va a empezar a ser sanado. Si usted está en necesidad económica, el Señor le va a proveer y le va a dar más y más abundancia si usted le sigue y le sirve. El Señor va a empezar a arreglar los asuntos y a destrabar las trabas y los nudos que están ahí por el pecado y la maldad, la iniquidad que está intrínsecamente en el hombre, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. Pero hay solución para todo esto. Yahweh nos dice la causa, nos dice la consecuencia y nos dice la solución. Bendito sea el Eterno por esto. Alabado sea el nombre de Yahweh. Gracias, Yahweh. Entonces, ya vimos que desde pequeños, desde niños, aquí dice claramente, se descarriaron, hablando mentiras desde que nacieron. ¿Cómo es eso? Pues es que traen ahí el germen, traen ahí la energía mala, traen ahí el veneno de la serpiente, que es la naturaleza mala. Y si no tenemos al Eterno, esa naturaleza mala va a empezar a vencer siempre. No vamos a poder resistirlo. La concupiscencia, a eso se le llama naturaleza mala. ¿Qué quiere decir? Malos deseos, inclinación al mal. Dijo Yahweh, desde su juventud el hombre es inclinado a la maldad. ¿Por qué? Porque desde su juventud pecó y fue transmitido a todos los hombres. Entonces, como todos estamos en pecado, todos necesitamos ser librados de la maldición. Es una maldición de la ley, del pecado y de la ley. Pero Yahweh proveyó la salvación, la liberación, para darnos libertad total y absoluta de toda esa maldición. De tal grado que Yeshua dio su propia vida. De tal grado se considera tan carcomedora del ser humano, consumidora y destructora del ser humano, el pecado, la maldad, la iniquidad, la rebelión y la transgresión, que tuvo que venir Yeshua a forrarse en carne para liberarnos. Pero estamos viendo cómo el pecado es el causante de todo esto. ¿Y cómo fue que entró el pecado? Ya vimos. Lo confirma la palabra, no es que yo lo esté inventando, lo confirma la palabra. Vamos a ver esto en el libro de Romanos capítulo 5. Si vemos el libro de Romanos y en el capítulo 5 vamos a ver lo que dice el Eterno, hablando de cómo es que llegó el pecado a la vida del ser humano. Ya vimos que estaba en Satanás. Pero aquí mismo vemos lo que yo le acabo de decir, vamos a confirmarlo con la palabra, para que usted sepa que lo que le estoy diciendo está confirmado y en la palabra. Mire lo que dice el capítulo 5 del libro de Romanos. En el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. En otras palabras, está diciendo la Biblia, la puerta que se abrió, la puerta fue y es Adán. Él fue el que abrió la puerta, él es la puerta. Dice que entró el pecado en el mundo por un hombre. La puerta fue Adán, y por el pecado la muerte. Entonces,
cuando la persona peca, la consecuencia es la muerte. Es decir, es la destrucción, es la ruina, el fracaso, la derrota, la enfermedad, la pobreza, la miseria, la escasez, los problemas familiares, los problemas laborales, los problemas económicos, los problemas emocionales, los problemas sentimentales, los problemas espirituales. Todo eso es la causa, la consecuencia, y es el resultado del pecado. Por eso es que es muy importante ser libre de esta maldición del pecado y de la ley. ¿Por qué? Porque cuando alguien peca, hay una ley, como aquí en lo natural, que dice: si tú robas, vas a ir a parar a la cárcel 10 años. Un ejemplo, ¿verdad? El pecado es la causa y la consecuencia es 10 años estar encerrado en una cárcel como un animal, una sentencia dura. Pero nosotros fuimos llamados a libertad. Entonces el diablo quiere ver a la gente presa, atada, amarrada, en destrucción, en maldad, en iniquidad, rebelión. Por eso es que inyectó el veneno a Adán y a Eva. ¿Para qué? Para que fuera transmitido a toda la gente. Por eso la palabra dice que en un futuro, cuando ya venga el Mesías, y va a haber un futuro de bendición en el mundo venidero, en la vida nueva, dice la palabra que los que queden ahí ya no darán hijos para maldición. Ya no darán hijos para maldición. Está diciendo, ahora están dando hijos para maldición, porque muchos no han seguido al Eterno, ni han recibido al Señor, ni han buscado las cosas del Eterno, y entonces están los hijos, están dando hijos con el veneno de la serpiente. Ahí viene el veneno. Y si esos hijos van creciendo sin el conocimiento de Yahweh, pues esa naturaleza humana, esa concupiscencia se va a manifestar. Y va a andar como anduvimos y anda la humanidad descarriados por aquí y por allá, confundidos, haciendo maldades, haciendo cosas inenarrables. Pero todo es la causa del pecado. ¿Ok? Entonces, siendo libres del pecado, de la maldición del pecado y de la ley, pues obviamente las consecuencias que había se van a quitar, van a ser quitadas, y va a empezar una nueva vida, va a empezar a florecer todo lo que estaba marchito, va a empezar a estar en plenitud y no en estrechez, va a empezar la persona a estar en alegría y no en tristeza. Eso fue lo que dijo Yeshua: vine a libertar a los cautivos, a abrir la cárcel a los presos, a dar manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, ¿verdad? Entonces todo esto. Pero mientras no sepamos cómo librarnos de esta maldición, pues no vamos a disfrutar de esta vida plena que Yeshua nos quiere dar. Entonces dice la palabra, estamos viendo en el libro de Romanos 5, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, Mavet, el espíritu maligno. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Alguien puede decir, pero yo no he pecado, pero traía la naturaleza maligna. ¿Sí? Estaba ahí en los genes de Adán. Bendito sea el Eterno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh, dice la palabra. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bendito es el Señor.
Dice, pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Antes había siempre pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero ¿qué dice? No obstante, o sea, aunque no se inculpaba de pecado, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, ¿por qué seguía trabajando la muerte? Porque aún no venía el Redentor, el Salvador, Yeshua, nuestro Mesías. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Y luego, el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión de uno, por uno que pecó, vino, dice ahí, la condenación a todos los hombres. Todos estábamos condenados, sentenciados al tormento eterno, a la perdición. Pero ¿qué dice después? De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué dice la palabra? Que así como por uno, es decir, por Adán, vino la condenación a todos los seres humanos, así también por uno, es decir, por Yeshua, la justicia vino a todos los hombres para darles la justificación de vida. Para darles la justificación de vida. Es decir, estamos hablando para que fueran justificados y alcanzáramos la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Uno fue el que pecó, por ese pecado todos fuimos constituidos pecadores. Pero por uno que dio su vida por nosotros, dice aquí, por uno que fue obediente, los muchos serán constituidos justos. Por Yeshua nosotros somos libres de esa condenación eterna. Somos libres de la maldición del pecado y de la ley. Y ahorita lo vamos a ver literalmente donde dice eso. Porque dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Bendito sea el Eterno. Qué palabras tan poderosas. Que así como reinó el pecado para muerte, es decir, para llevarnos al infierno si no conocemos al Señor, así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reina por la justicia de Yeshua para vida eterna mediante nuestro Señor Yeshua. Porque quiero que sepan, hermanos, hermanas, es por gracia, no es porque seamos muy justos nosotros mismos, ni por nuestras propias justicias, es por gracia. Es decir, es un favor inmerecido, que con solo confiar sincera y verdaderamente en el que dio su vida por nosotros en el madero, en el que derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, en el que se encarnó en un cuerpo humano siendo el mismo Elohim viviente, el que se humilló hasta la muerte y muerte en el madero y se hizo semejante a nosotros, el que dio su propia vida para libertarnos, ese Señor llamado Yeshua HaMashiach es que lo hizo por amor. Simplemente lo recibimos no porque lo merezcamos, sino es de pura gracia, de puro favor, de pura misericordia, por ese grande amor, porque Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo y no quiere que nos perdamos.
No quiere que estemos sufriendo, no quiere que estemos atormentados. Él dio su vida, Él fue atormentado para que no seamos atormentados, Él fue afligido para que no seamos afligidos, Él fue angustiado con toda angustia para que no seamos angustiados, Él llevó nuestras enfermedades y dolencias para que no las llevamos, por su llaga fuimos curados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él para que no estemos en desasosiego, en desesperación, en angustia. Él lo hizo, nadie más, solamente Yeshua HaMashiach, solamente el mismo Elohim encarnado, solamente uno. Por uno vino el pecado, por la desobediencia de uno vino el pecado, la condenación, la muerte y la destrucción, mas por uno solo llamado Yeshua HaMashiach, por la obediencia de Él obedeció al Padre como un ser humano. Nunca pecó, nunca falló, fue tentado en todo, pero no hubo nunca pecado en Él. Él se mantuvo firme hasta el fin y con gozo y con alegría, aún sabiendo que iba a sufrir, pero el gozo y la alegría era porque iba a tener una descendencia de hijos. Nosotros, los que hemos creído en la redención, en el sacrificio de nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bendito el Eterno. Aleluya. Aleluya, bendito sea el Santo de Israel. Entonces, hermanos, este es el asunto. La maldición del pecado y de la ley había hecho estragos en la humanidad y está haciendo estragos en la humanidad que aún no conocen esta gracia de nuestro Señor Yeshua. Y nosotros tenemos que participar llevando el Evangelio, las buenas nuevas, la Besorá, las buenas noticias a la humanidad, para que sepan que hay uno que dio su propia vida, que fue obediente hasta la muerte y muerte en el madero, para libertarnos del poder del pecado y de la ley, para no recibir la condenación eterna. Esos son nuevas de gozo y de alegría y de regocijo, ¿sí? Nos libertó, nos libró de la condenación eterna, es decir, del castigo eterno en el lago de fuego ardiendo. Nuestras almas son libres de ello por la fe en Yeshua solamente. Y lo que nos estaba arrastrando hasta ese abismo profundo de maldad, de pecado, de condenación y de fuego eterno era el pecado. Ahora pueden decir, pero es que es muy difícil dejar el pecado. Claro que es difícil. Yo no te estoy diciendo que es fácil. Te estoy diciendo que no nos salvamos por nuestras propias obras, sino poniendo nuestra fe y confianza en Yeshua, que Él dio su vida por nosotros y que Él va a orar en nosotros y va a realizar un proceso y un procedimiento espiritual para irnos limpiando, purificando, santificando a medida que vamos caminando con Él. No es que Él es un ogro, no es que Él es un juez implacable, no es que es un juez injusto, no. Él sabe que es un proceso, Él se acuerda de que somos polvo, Él sabe que el problema del ser humano es el pecado, pero Él sabe que también hay un demonio que está influenciando, que está atosigando, que está incitando al hombre a pecar. Es la mala inclinación, pero el ser humano en sí mismo están engañados, la mayoría de ellos. Entonces Yahweh sabe esto y quiere mostrarles el camino para que sean libres, seamos toda la humanidad libres de la maldición. ¿Qué es una maldición? Vamos a decir así, una maldición es algo que trae desgracia, destrucción, desolación, ruina a la vida de un ser humano en todas sus áreas. Entonces, Yeshua dio su propia vida para librarnos de ello, de esa maldición, del pecado y de la ley. Porque la ley se activa por el pecado. Si no hay pecado, no se activa la ley. Entonces,
el botón que activa la ley para que venga un castigo, vamos a llamarle así, o una consecuencia a la vida de la persona, es el pecado, es el botón que activamos nosotros. Pero, aunque hayamos pecado, ¿quién no ha pecado? Dice la palabra, por cuanto todos pecaron. No hay ni uno justo, dijo Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es arrepentirnos, volvernos al Eterno, dejar atrás el pecado y la maldad que ya cometimos y seguir adelante. Volvemos a tener un tropiezo, nos levantamos, dejamos atrás eso y seguimos adelante. Eso es lo que observa el Señor, eso es lo que observa la intención del corazón. Que a pesar de pruebas, que a pesar de tentaciones, que a pesar de luchas con el diablo, con la carne, con el mundo, tú sigues adelante. Y para Él es agradable, para Yahweh. Porque eres un hijo valiente, una hija valiente, que no te detiene nada, que el pecado no te detiene, que cuando lo ves, que está en tu vida, tú te esfuerzas por echarlo fuera porque no te agrada, no quieres vivir así. Tu naturaleza no es así. Tu naturaleza es una naturaleza divina, eres un alma de Yahweh, le pertenecemos a Él. Lo que pasa es que el veneno de la serpiente está haciendo efecto en la vida del ser humano. Pero necesitamos neutralizar el efecto de la serpiente, y solamente es a través del sacrificio de Yeshua, de la fe en Él, de la sangre preciosa de Yeshua que limpia. Por eso la palabra dice en el libro de Joel 3:21, dice: y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Él quiere limpiar la sangre porque sabe que esa sangre viene contaminada. ¿Y cómo lo hace? Con el poder de su sangre, con el poder de su sacrificio, es decir, con el poder de que pongamos la fe en Él, que Él lo hizo, creerlo, confiar en Él, creerle que somos limpios por Él, que Él dio su vida y que hay poder en su sacrificio. Esa es la fe que limpia. No es nada más que yo declare: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Yeshua está en mí. No, es creer firmemente, con una fe firme, con una confianza plena, creyendo lo que dice la Torá, lo que dice la palabra, que Yeshua dio su vida y su sangre nos limpia de todo pecado y maldad. Es decir, su sangre significa su muerte, su sacrificio fue en expiación por nosotros para redimirnos de la maldición del pecado y de la ley. Aleluya, bendito es el Eterno. Vamos a ver esto que le estoy diciendo para que lo vea y lo lea usted en su casa, y lo leamos aquí ahorita para que usted vea que es pura Torah lo que le estoy dando, que es la palabra del Señor, que Él es el que está hablando, el Ruach HaKodesh, porque toda palabra es inspirada por el Ruach HaKodesh. Aleluya. Toda palabra de la Torah es inspirada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad. Dice el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todo el que depende de las obras de la ley, el que dice: yo no necesito a Yeshua, yo puedo hacerlo por mí mismo, yo puedo aguantarme, yo los deseos malos, yo puedo dejar de hacer esto malo y aquello, yo por mi propia fuerza, yo. Es lo que dice aquí, es lo que trata de decir. Por eso dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no es cierto, ninguno puede cumplir toda la ley, toda la Torá, ninguno, porque cuanto todos somos pecadores. Una cosa es ser pecadores y otra cosa es practicar el pecado. Ya cuando se practica el pecado es con conocimiento de causa, es con toda intención. Pero todos somos pecadores en el sentido de que de repente sin querer resbalamos, o un arranque que tenemos, etcétera. ¿Sí? Pero eso no fue algo premeditado, ni concebido, ni
ni maquinado, no, fue algo que no quisimos hacer. La evidencia es de que nos arrepentimos porque no quisimos hacerlo. Y luego dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si yo digo, yo puedo cumplir toda la ley, es una mentira. Entonces, si yo digo que puedo cumplirla, que no necesito el sacrificio de Yeshua, ahí me cae la ley sobre mí, porque a lo mejor digo, pues yo puedo dejar la fornicación, el adulterio, y de repente, ¡fum!, se me salen malas palabras, maledicencia. Pues como tú dependes de las obras de la ley, dice el Señor, ok, tú lo decidiste así. Como yo dije que la ley es para los transgresores, para los impíos, maldicientes, el castigo es para los que caigan en una de estas cosas, inmediatamente viene ¡fum!, el hacha, y a darle duro. Viene el castigo. ¿Por qué? Porque está confiando en sí misma la persona. Piensa que es por sus propias fuerzas justo, y no es cierto. Dice aquí muy claramente, y es verdad, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie lo logra perfectamente. Se puede uno esforzar, y sí cumple uno muchas cosas y otras, pero nadie las puede cumplir perfectamente. Entonces, ahí yo ya no confío en mí mismo, mejor yo prefiero confiar en el sacrificio de Yeshua y esforzarme yo por no pecar, para que cuando sin querer cometo algo que no me convino, que hice mal, que erré, que me equivoqué, en eso no se me toma ni a cuenta, porque Yeshua tomó esos pecados y yo me arrepiento y Él los toma sobre sí. Él ya los llevó, ya no me son contados a mí, por lo tanto no hay castigo para mí. ¿Me explico? Y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Vas a vivir por la fe, no por las obras. Si tú quieres vivir por las obras, pues no vas a vivir por fe. Y la palabra dice que vivimos por fe. Versículo 13. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de la Torá. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nos liberó, nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Qué tremendo, ¿verdad? Nos rescató de la maldición de la ley. Nos redimió, hecho por nosotros maldición. En otras palabras, más sencillas de entender, Él llevó nuestra maldición, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que pecamos, nosotros deberíamos de llevar la maldición sobre nuestras vidas, pero Él nos rescató de esa maldición. Dice la palabra en el libro de Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz, o sea, la maldición que venía sobre nosotros fue sobre Él. Dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Él llevó nuestra maldición. Bendito es el Señor. Aleluya. Imagínese usted que si no conocíamos al Señor, estando en esos pecados y maldades,
en esas iniquidades, rebeliones y transgresiones. Imagínese usted, el pecado vimos que es la causa de que entre la muerte a la vida de una persona. La causa es el pecado, la consecuencia es la muerte. Yeshua nos redimió. Vamos a poner un ejemplo. La causa es un pecado de mentira, ¿sí? Está mintiendo la persona. Y esa mentira le acarrea a la persona una enfermedad fuerte. Ajá. Entonces, el pecado fue la causa y la consecuencia o la maldición de la ley es una enfermedad. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra que es la maldición de la ley y vino por el pecado. Entonces, esa persona quiere dejar de estar enferma, se encuentra en angustia, en dolor, en aflicción, una calamidad para su vida. Sin embargo, esa persona reflexiona y reacciona y viene a los pies del Mesías y se humilla y le pide perdón y se arrepiente y acepta, escuche, acepta el sacrificio de Yeshua a su favor y declara que por él mismo no puede, que separado de Yeshua nada puede hacer. Y reconoce que había sido soberbio, altivo, etcétera, que no se quería someter al Eterno, por eso andaba en ese pecado. Entonces, ¿qué pasa? Yeshua pagó el precio, nos redimió, nos rescató. ¿Cómo? Pagó el precio por el pecado. Él se hizo pecado por nosotros, Él se hizo maldición por nosotros. Entonces, ese pecado le es perdonado, le es quitado, le es levantado y echado a lo profundo del mar y ya no se acuerda de ellos, Yahweh. Y entonces queda libre del pecado, que era la causa de la enfermedad que tenía. Le perdona las mentiras, la persona se arrepiente y promete que se va a esforzar y va a empezar con un proceso de dejar todas las mentiras. Y entonces la consecuencia, que era la enfermedad, empieza a quitarse esa consecuencia, es decir, a quitarse esa enfermedad. Empieza la persona a reponerse, empieza la persona a sanarse, empieza la persona a levantarse. ¿Por qué? Porque cuando fue quitado el pecado, que era la causa, por lo tanto la consecuencia empieza a ser subsanada, empieza a ser solucionada. Y así es como funciona esto. Entonces es una bendición grandísima. El Mesías nos redimió de la maldición de la Torá, de la ley. Y para terminar, en el libro de Romanos, pero ahora vamos a ver el capítulo 8, en el libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a ver el versículo 1 y 2. ¿Sí? Entonces, estamos aprendiendo cómo ser libres de la maldición del pecado y de la ley. Aleluya. Ya desde este momento que usted está viendo este video, desde este momento que usted está aprendiendo y está escuchando esta palabra, su subconsciente, su alma está captando todo esto. Y su subconsciente, si usted tiene fe, empieza a trabajar en su organismo. Si usted está enfermo, empieza a trabajar en sus proyectos. Si usted tiene planes que le han fracasado o había salido derrotado, derrotada, empieza a orar para empezar a solucionar. Yeshua utiliza todos estos medios para empezar a solucionar todo asunto en la vida de las personas. Entonces, el capítulo 8 de Romanos, versículo 1 y 2 dice así: ahora pues, cuando ya nos arrepentimos, ¿verdad? El ejemplo que pusimos. Ahora pues, ninguna
quiere decir nada. Ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua. No hay ninguna condenación. Por cuanto se arrepintieron, están en Yeshua, por lo tanto no hay pecado, es decir, no hay una causa, por lo tanto no hay una maldición de la ley. Dice, los que no andan conforme a la carne, aclara, ya fuiste redimido, ya aceptaste a Yeshua, te tienes que apartar del camino de la carne, es decir, de los deseos malos van a venir a ti, va a venir la tentación. Recuerde que la tentación y los deseos malos que te vienen a ti y la inclinación al mal no es pecado. Escuche, con esto que le digo, pero no le estoy diciendo que le estoy dando licencia para pecar, ni Yahweh no está dando licencia para pecar. Nos quiere aclarar que el Señor, que la tentación no es pecado, la inclinación al mal no es pecado, los deseos malos no son pecado. Es decir, si no le seguimos la secuencia, si los cortamos inmediatamente, porque muchas veces usted se va a dar cuenta que llegan deseos que usted ni quería ni sabía. Van a venir pensamientos a lo mejor inicuos, pecaminosos que usted no quería. Van a venir ideas que usted no las quería. Va a venir ve usted alguna situación, una tentación, ya sea carnal, de sexualidad, o de drogas, o de vino, de alcohol, de cosas. Van a venir tentaciones, pero usted no las quiere, usted no las quiere aceptar porque usted no está de acuerdo con ello. Entonces son tentaciones, la tentación no es pecado. Nosotros resistimos inmediatamente cuando venga la tentación para que no cree un ser, para que no se forme un ser, una energía mala, ¿me entiende? Entonces, ese pecado que usted y yo cometemos sin querer, una reacción, un pecado inconcebido por nuestro pensamiento racional de conciencia, conscientemente, que no quisimos, bueno, entonces en realidad lo único que uno tiene que hacer es decirle, Padre, pues yo no quise pensar eso, perdóname, como quiera, y no hay ningún problema, te alejas de ese pecado y ya. Pero si practicamos el pecado, lo concebimos, le damos forma, lo creamos un ser, ese pecado va a hacer que nosotros caigamos en el acto, en el hecho, en la acción, y va a ser una causa de que venga una maldición, de que venga una consecuencia a la vida de la persona. Entonces, dice, los que no andan conforme a la carne, los que no andan de acuerdo a lo que la carne quiere. La carne quiere fornicar, quiere adulterar, quiere emborracharse, quiere drogarse, quiere divertirse malamente, quiere hacer cosas que no convienen. Esos son los deseos. Ahora, todos podemos tener esos deseos. El chiste es si los hacemos o no. Si tenemos temor de Yahweh y nos apartamos de ello. Ese es el asunto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, al Ruach HaKodesh, al Espíritu de santidad. Es decir, si andamos conforme o de acuerdo al Espíritu, ¿qué te dice el Espíritu que debes de hacer? Andar en obediencia al Señor, no seguir al pecado y a la maldad, apartarte de lo malo, ¿verdad? Eso son lo que te habla el Señor. Es una lucha entre el espíritu y la carne. Pero dice el versículo 2, porque la ley del espíritu de vida en el Mesías Yeshua, la ley del espíritu de vida. Acuérdense que el pecado trae muerte, pero si nos arrepentimos, se revierte. La ley, hay una ley superior a la ley del pecado y de la maldad. Hay una ley superior a la ley de la muerte. ¿Cuál es esa ley? La ley
Dice aquí, del espíritu de vida en el Mesías Yeshua, me ha librado, es decir, lo que vimos en Gálatas, me ha redimido, me ha rescatado, me ha salvado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál es esa ley del pecado y de la muerte? La maldición. ¿Y qué es una maldición? Cualquier persona que está en pobreza, en miseria, en escasez, en enfermedad, no va a decir que eso es una bendición, ¿verdad? La enfermedad es maldición, la pobreza es maldición, la destrucción de hogares es maldición, los hijos descarriados es maldición, la ruina de negocios es maldición. Ajá. Y todo aquello que nos trae aflicción, angustia, preocupación, desasosiego, intranquilidad, tormento, eso es maldición. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es la maldición de la ley, del pecado y de la ley. La ley dice, si tú pecas, si andas, dice en una palabra en Jeremías, dice el Señor, dice, el pueblo de Israel anda en pecado, les he hablado, no se quieren convertir a mí. Por lo tanto, les va a venir la maldición. ¿Y cuál es? Dice, esta es la maldición. Espada. Espada. Pestilencia. Ajá. Y a ver, vamos a verlo. Lo voy a ver acá. A ver si lo hallo por aquí. Ahorita lo hallo. No se preocupe. Espada, hambre y pestilencia. Escuchen, esto es una maldición. Espada, es decir, homicidios, muertes, accidentes mortales, etcétera. Espada, hambre, miseria, escasez, carencia de todo, y pestilencia, es decir, enfermedades, pestes, todo eso. Eso es la consecuencia del pecado. En otras palabras, el pecado dio a luz la muerte. La muerte es la maldición por ese pecado. Es la consecuencia. Entonces, ahora, ¿cómo ser libre? Porque pues ya dijimos todo lo que trae. Y es poquito, es mucho, pero lo estoy resumiendo todo. En pocas palabras, si tú estás atado o atada, si tú no has sido libre de la maldición, del pecado y de la ley, hoy mismo lo puedes ser. Cuando yo digo hoy mismo, no quiere decir que por magia ya tú vas a hacer lo que yo te voy a decir ahorita, una oración que te voy a enseñar, te voy a decir cómo orar. No quiere decir que ya de la noche a la mañana ya te vas a hacer rico, millonario, a lo mejor estás enfermo y ya te vas a sanar de un ratito para otro. Puede suceder, pero por lo general no es así. Entonces, va usted a ver, si usted quiere ser libre de esta maldición, lo será. El que quiera ser libre, lo será. Ni vuelta. El Señor vino para eso, para dar la solución y la libertad a los cautivos. Entonces, mire, ahora vamos a ver qué hacer, cómo hacer. Algo práctico que usted tiene que hacer, tiene que decir. Tiene que creer, porque la palabra dice, el que se acerca a Elohim, a Yahweh, a Dios, ¿verdad? Al Señor, tiene que creer que hay un Dios todopoderoso, que es real y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir galardonador?
que Él va a recompensar tu fe en Yeshua, que Él va a recompensar que creíste en el sacrificio del unigénito Hijo, que es Yeshua, que creíste en esa obra redentora tan grande que es lo máximo que hizo por el ser humano el Señor, y para Él es gozo, porque estás reconociendo, estás aceptando a Yeshua. Entonces, Él recompensa a los que son así, y Él lo que quiere es recompensarnos. Entonces, ahorita te voy a decir lo que tienes que hacer y cómo orar, ¿verdad? Te voy a dar una pauta a seguir, es un patrón a seguir. Mira, vimos que dice que la maldición empezó en Satanás, es decir, el pecado, y de ahí pasó a Adán y a Eva, y que vimos lo que dice en el Salmo 51, en pecado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que desde ahí ya vengo con una maldición, la maldición de Adán y Eva. ¿Y cuál es la maldición de Adán y Eva? Dice la palabra que le dijo Yahweh: el día que de esta fruta comieras, el día que me desobedezcas, más que nada fue la desobediencia, el día que tú me desobedezcas, que no hagas lo que yo te digo, que escuches otra voz y no la mía, que te independices de mí, que te hagas dependiente y no quieras oírme, y transgredas y peques por desobediencia, dice, el día que tú hagas esto, dice, morirás, dice en el hebreo original. En la traducción dice, ciertamente morirás, pero en el original hebreo dice, morirás, que quiere decir 2 veces morirás. Morir, una, morirás otra vez. Le está diciendo, primero vas a morir espiritualmente, porque el pecado te hace morir, te trae la muerte, por eso dice trae la muerte. Vas a morir primero espiritualmente, es decir, te vas a alejar de mi presencia, te vas a alejar de mi espíritu, porque el pecado hace que yo me aleje, por cuanto la maldad no puede estar cerca de mí. Entonces, morir es una vez espiritualmente, y después le dice morirás. Ahora le está hablando físicamente. ¿Por qué? Porque el pecado trae también muerte. La causa fue el pecado y la consecuencia es la muerte, porque el ser humano no estábamos creados, Adán, para morir. Sin embargo, el pecado fue el veneno, y el veneno trae muerte. Muerte primero espiritual, porque te alejas, no obedeces al Señor, lo desobedeces y caes en pecado, caemos en pecado. Y luego de caer en pecado viene la muerte, que es la consecuencia, la maldición, para que me entiendan. ¿Y cómo nos libramos de esa maldición? Solamente por Yeshua. Entonces, ¿está viendo la secuencia? Se apartaron los impíos desde la matriz. Escuchen, ¿desde dónde? Desde el útero, desde la matriz. Desde que fuimos concebidos, por eso dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando el espermatozoide va y perfora el óvulo, ¡pum! ¡Pum! Concepción se llama eso. Ahí el pecado se transmite, el pecado de Adán y Eva. No había forma de librarnos de ese pecado. El diablo estaba haciendo estragos, la maldad, hasta que Yeshua vino para darnos la solución del pecado y de la maldad, de la maldición del pecado y de la ley. Él nos libertó. Entonces, este pecado es la causa de la maldición. Si usted siente que en su vida hay una maldición del pecado y de la ley, es decir,
la ley está manifestándose en su vida, como, por ejemplo, hay enfermedad, hay pobreza, hay derrota, hay fracaso, salen las cosas malas, hay ruina, hay problemas familiares, lo que usted quiera, lo que usted tenga ahí, esté padeciendo, la causa principal es el pecado, la transgresión, la maldad, la iniquidad, la rebelión y todo aquello que desagrada al Eterno. ¿Qué hacemos entonces? Pues vamos a orar. ¿Acepta usted al Señor Yeshua en su corazón? Si no lo conoce, porque hay gente que ve y son por primera vez, están viendo los videos. Entonces, primero usted tiene que arrepentirse de todos sus pecados sinceramente, pedirle perdón a Yahweh en el nombre de Yeshua, decirle: perdóname, Señor, reconozco que he pecado delante de ti y he hecho lo malo delante de tus ojos, me arrepiento de todo ello, me humillo ante ti, quiero que tú me libertes, me des libertad, me libres del pecado, de la ley del pecado, de la maldición del pecado y de la ley. Quiero que entres a mi vida, perdona mis pecados, sé tú mi Señor y Salvador y guíame en tu camino eterno. Y de ese momento usted le pide perdón. Ahora, si ya lo hizo, y hay personas que ya conocen y dicen: pero yo ya lo hice todo eso y todavía me sigue toda la maldición, es que ahí no se acaba todo. Aunque ya hayamos recibido al Señor y tengamos tiempo o años, como quiera puede haber activada una maldición por causa de algún pecado. Ahora, si usted dice: yo estoy consciente que no estoy pecando, lo que pasa es que están activadas las maldiciones generacionales de Adán y Eva, que se transmitieron a los antecesores, a los padres, a los hijos, a los nietos, bisnietos, y es en secuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle perdón por sus pecados ya, pedir perdón por los pecados de sus padres. Muchos dicen de mis padres, ok, está bien, pero tiene que irse hasta la raíz, pedirle perdón por los pecados de sus padres, Adán y Eva, que son nuestros padres de raza, que de ahí descendemos. Usted le dice: te pido perdón por mis pecados y por los pecados cometidos por Adán, por Eva, que fueron transmitidos a mí y a mi generación, y me arrepiento de todo ello, que esos pecados ya fueron pagados y ya fueron cancelados en el madero por Yeshua. Yo acepto ese sacrificio que hizo Yeshua. Él llevó todas mis maldades en el madero, todos los pecados, no solamente los míos, de mis padres y de mis antepasados y de mis ancestros, de Adán y de Eva. ¿Y cuál era esa maldición? La maldición de Eva era pobreza. Con el sudor de tu frente, le dijo Yahweh a Adán, con el sudor de tu frente sacarás el pan de la tierra. Esa no era la voluntad de Yahweh. Recuerden que estaban primero en un Edén y ahí no tenían que esforzarse ni hacer nada, ni andar con trabajos duros, ni angustia, ni aflicción, ni dolor. ¿Cuál fue la otra? La enfermedad. La muerte pasó a todos los hombres. Iban a morir. ¿Y cómo iban a morir los hombres? Pues por enfermedades, o por accidentes, o por homicidios. ¿Sí? Pero esa no fue la voluntad primera de Yahweh. Entonces, de todo eso nos quiere librar el Eterno. Por eso nos da estas enseñanzas, para que oremos de esta manera. Yo le estoy dando nada más una pauta a seguir. Usted hable ahí con Él. Y todo lo que le ponga el Espíritu de Santidad, porque Él le va a ayudar a orar delante de su presencia. Entonces, ¿cuál otra maldición? Le dijo a la mujer: ahora vas a dar a luz tus hijos con dolor. Quiere decir que antes la mujer no daba a los hijos con dolor, ni con dolor físico. Escuche bien, no nada más se refiere al dolor físico del parto, sino se está refiriendo al dolor que dan los hijos cuando andan desviados en la vida, cuando andan descarriados. ¿Me está entendiendo? Entonces, si hacemos todo esto, nos arrepentimos, le pedimos perdón y le decimos al Eterno:
le damos gracias y aceptamos el sacrificio de Yeshua, porque Él nos libró de la maldición de la ley y de la maldición de Adán y Eva, que era de pobreza, de miseria, de enfermedad, de escasez, de homicidio, de calamidades y de toda cosa adversa. Él nos va a librar, porque estamos confiando que Él hizo un sacrificio total por todo tipo y clase de maldición para libertarnos de ella. Pero ya vimos que la causa fue el pecado. Ahora, tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que luchar. ¿Cómo es luchar contra el pecado? Pues simplemente, si cometimos una falta, arrepentirnos y no volverla a hacer. Seguir adelante al Señor y decirle: perdóname, Señor, no lo quise hacer, sigo adelante. Al supremo llamamiento en Yeshua. Hasta terminar la carrera hasta el fin. ¿Ok? En el camino podemos tener algún tropiezo, algún resbalón, nos levantamos, el Señor nos da su mano y seguimos adelante, porque Él siempre va a estar con nosotros. Él nos vino a dar vida, vida eterna y vida en abundancia aquí en la tierra. Entonces, somos libres de la maldición de la ley. Tenemos que creerlo y orar así, no solamente que nos perdonen nuestros pecados. Y otra cosa primordial, dice Yeshua: si no perdonamos las ofensas a los que nos ofenden, nos hieren, nos causan algún dolor, si no perdonamos a los demás, tampoco nosotros seremos perdonados. Y entonces la maldición va a seguir ahí. La maldición del pecado y de la ley va a seguir ahí en la vida de la persona. Entonces tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, de nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, y por los pecados desde el primer pecado de Adán y Eva, ¿sí? Y decirle al Señor que confiamos y creemos que Él ya nos libertó de la maldición del pecado y de la ley, desde Adán y Eva hasta nuestra vida y hasta nuestras generaciones. Tenemos que creerlo, porque hay poder para todo esto en la sangre de Yeshua, en el sacrificio. La gente a veces limita el poder de ese sacrificio en el madero. No, fue total, es poderoso, por toda la eternidad, por todos los tiempos, por todas las eras, por todos los siglos, por todas las generaciones. Amén. Aleluya, bendito es el Eterno. Muy agradecidos con el Eterno debemos de estar. Que nos enseñe todo esto y nos liberta, porque Él nos quiere libertar. Él vino a darnos libertad a los cautivos. Dice: el que conozca la verdad será verdaderamente libre. Hemos conocido esta verdad, esta es la verdad. Es Yeshua mismo, la Torah viviente. Él es la misma palabra. Y Él mismo se forró en carne, la palabra, el verbo, se hizo carne. Y nos enseña todo esto porque Él nos ama. Ama a nuestra familia, a nuestra descendencia, y quiere vernos totalmente libres de toda maldición, de pecado y de la ley. Esta es la palabra, esta es la verdad, porque Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros no llevemos ningún tipo de maldición. Solamente hay que tener cuidado, estar alerta, tener miedo. ¿A quién? Terror. ¿A quién? Al pecado, a la maldad. ¿Me entiende? Porque esa es la causa de la maldición. En cuanto a Yahweh, tenemos que tenerle temor reverente y miedo y espanto de que Él se aleje y se aparte de nosotros. Pero mientras caminamos, no importa, usted puede tropezar sin querer, resbala sin querer. Yahweh sabe y conoce los corazones. El Espíritu sabe cuál es la intención del corazón. Bendito es el Eterno. Bien, entonces, aquí termino esta enseñanza, hermanos, hermanas. Espero que sea y haya sido de mucha bendición para usted, para su vida, para su descendencia, para todos. Recuerde que usted ya fue redimido. Ya fuimos redimidos de la maldición de la ley. Ya fuimos redimidos de la maldición de la ley. Entonces, y del pecado y de la ley. Por lo tanto, nosotros recibimos la vida abundante que tiene Yeshua para nosotros.
Esa es la verdadera, buena, agradable y perfecta voluntad de Yahweh para nuestras vidas. El Señor les bendiga. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve. Amén. Listo. Calisto.